Hola amigos de Growing, soy Marcelo y hoy día vamos a hablar sobre cómo superar tus miedos y creencias limitantes. En Chile existe una leyenda sobre un campesino llamado Bartolo, quien invoca al diablo para venderle su alma a cambio de dinero, mucho dinero. El diablo acepta el trato de Bartolo y el campesino le hace firmar un contrato al diablo en que decía que le iba a dar el dinero a cambio de su alma, pero también decía otra cosa. Decía: Bartolo, no te llevo hoy, pero te llevaré mañana. Bartolo, feliz por haber conseguido lo que quería, se va al pueblo y se gasta el dinero. Al día siguiente, el diablo llega a reclamar el alma al campesino, pero Bartolo le dice: ¿por qué me llevas hoy si en el contrato dice que me llevas mañana? Le muestra nuevamente el contrato al diablo y por las molestias, el diablo le vuelve a entregar el dinero a Bartolo y se va con la intención de volver al día siguiente. Esta situación se repitió durante un tiempo hasta que el diablo se da cuenta de que fue engañado por el campesino y renuncia a reclamar el alma de Bartolo. Supuestamente esta historia muestra la picardía del roto chileno, pero yo le doy una interpretación diferente. Creo que esta historia habla sobre la lucha con el subconsciente. El dinero representa algo que uno quiere lograr, pero que no se siente capaz o merecedor de tener. El diablo representa las creencias limitantes de tu subconsciente, las que gatillan los patrones de comportamientos y pensamientos que te recuerdan constantemente todas las razones por las cuales no te mereces o no puedes lograr lo que te propones. Y el contrato representa un trato que uno hace entre la mente consciente y el subconsciente para que el subconsciente te permita avanzar camino hacia tu meta. Ahora, ¿cómo hacer un contrato que te permita avanzar? La propuesta es simple. Cuando tengas una meta y aparezcan el miedo y las inseguridades, convéncete a ti mismo de que no vas a la meta, sino que solo vas a dar el siguiente paso. Les explico a qué me refiero. Vivimos en la realidad de nuestros pensamientos. Esto quiere decir que lo que sea que pensamos se proyecta a nuestra conciencia y se convierte en una experiencia real para nosotros. Nuestro subconsciente no es capaz de diferenciar entre un pensamiento y la realidad. Y cada pensamiento se percibe como una situación real para el subconsciente. Por ejemplo, si le tienes miedo a las arañas y ves una imagen de una araña, se te va a erizar la piel, se te va a acelerar el ritmo cardíaco, vas a sentir la adrenalina correr por tu cuerpo y se va a gatillar tu respuesta de pelear o correr. Todo esto porque viste una araña. Pero en verdad no viste una araña, viste una imagen de una araña. Y si lo piensas un poco más allá, en verdad no viste una imagen de una araña, viste un patrón de luces sobre una pantalla. Esto quiere decir que tú fuiste el que creó la araña. Y de esta misma forma, tú creas la realidad que proyectas a tu conciencia momento a momento. No tenemos miedo a las cosas que pensamos que tenemos miedo, sino que tenemos miedo a lo que pensamos. Punto. No le tenemos miedo a la araña. Tenemos miedo a las ideas y conceptos que tenemos asociados a una araña. Esto es importante porque no podemos tener miedo ni ansiedad si no pensamos en los pensamientos que nos provocan miedo y ansiedad. Por otro lado, nuestro subconsciente reacciona ante los estímulos que percibe del entorno. Y la reacción a estos estímulos va a ser proporcional a cómo percibimos estos estímulos. Entonces, mientras mayor la percepción de la intensidad del estímulo, mayor es la reacción. Lo que pasa con esto es lo siguiente. Cuando pensamos en algo que queremos lograr, pero no nos creemos capaces ni merecedores de tenerlo, nuestro subconsciente gatilla un tren de pensamientos relacionados a las creencias que tienes con esa situación. Por ejemplo, si quieres dejar de fumar, los pensamientos que se pueden gatillar pueden ser: no tengo poder de voluntad, todos recaen y yo no soy la excepción. No puedo carretear sin fumarme un cigarro. Si quieres emprender, los pensamientos que pueden aparecer pueden ser, por ejemplo: ¿y si no resulta? ¿Qué voy a hacer sin dinero? Voy a renunciar para emprender y si quiebro no voy a tener trabajo. O si ves a una persona desconocida en la calle que te gusta y quieres acercarte a hablarle, pueden aparecer pensamientos del estilo: es demasiado linda para mí, no soy suficiente. O ¿qué pasa si resulta y tenemos una relación y después se da cuenta de mis inseguridades y me deja? Estoy seguro que por lo menos te puedes relacionar con una de estas situaciones. Y con todo respeto te pregunto, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Te das cuenta que en los 3 ejemplos ya pensaste en fracasar y que eso significa que esa experiencia para ti fue real y que tu subconsciente va a reaccionar proporcionalmente a esos pensamientos? Y además le diste tu atención a esos pensamientos, por lo que los alimentaste y van a volver con una mayor intensidad a futuro y tu subconsciente va a trabajar para que tu realidad calce con tu percepción de la realidad y al final todo esto se convierte en una profecía autorrealizada. Subconscientemente,
En el caso del cigarro, ya experimentaste una recaída sin siquiera haber dejado de fumar. En el caso del emprendimiento, ya quebraste, te quedaste sin plata y sin trabajo y ni siquiera empezaste a emprender. Y en el caso de acercarte a una persona en la calle, ya experimentaste el rechazo, o peor aún, tuviste una relación y te dejaron sin siquiera haberte acercado a hablarle. Hay que entender que a nivel subconsciente todo esto fue real para ti y que tu subconsciente reaccionó acorde a esto. Por esta razón es que experimentamos miedo y ansiedad cuando desarrollamos estas historias en nuestra mente. Recuerda, el subconsciente no es capaz de diferenciar entre un pensamiento y la realidad. Solución. ¿Recuerda la historia del comienzo? ¿Del campesino que engañó al diablo? Cuando queremos algo, pero no nos sentimos merecedores ni capaces de tenerlo, aparecen nuestras creencias limitantes y se expresan como una voz en nuestra cabeza. En primer lugar, date cuenta que esto ocurrió. Y piensa, ¿qué paso intermedio hacia tu meta no asusta a tu subconsciente al nivel en que no te deja avanzar? Y establece un trato con tu subconsciente, convenciéndote a ti mismo de que ya no vas a tu meta, sino que solamente vas al siguiente paso. Piénsalo por un minuto. ¿Qué te provoca menos ansiedad? Pensar, no voy a volver a fumar o a tomar alcohol jamás en la vida, o simplemente pensar, solo por hoy no voy a tomar, o solo por hoy no voy a fumar. Pensar en que vas a emprender y que ya tienes tu negocio, o pensar, voy a jugar a emprender y hoy voy a hacer un modelo de negocios. Pensar en hablar con una persona desconocida y empezar una relación, o pensar, solo voy a caminar en dirección hacia esa persona. Creo que ya se va entendiendo la idea. Cuando hacemos este cambio en el pensamiento ocurren dos cosas. La primera es que se disminuye la resistencia de inmediato, lo que te permite romper la inercia. En segundo lugar, al proponerse cumplir un paso y lograrlo, se pone en marcha tu sistema de recompensa. Se libera dopamina en tu cuerpo y esto se siente bien. Te empodera para dar el siguiente paso y de esta forma vas generando momentum. Vas generando pequeñas victorias y cada vez es más fácil y natural dar el siguiente paso. De esta forma puedes lograr cosas que jamás te imaginaste, porque lo que estás haciendo es crear el hábito de salir de tu zona de confort. De hecho, el hecho de que estés viendo este video es prueba de ello. No me caracterizo precisamente por ser extrovertido y, para ser honesto, era la última persona en el mundo que pensaba que podía tener un canal de YouTube. Ni siquiera me había grabado hablando frente a una cámara. Comencé diciéndome, solo voy a hacer un video journal, es decir, un diario de vida pero de video, y lo voy a mantener en privado. Luego me dije, solo voy a grabar el primer video, pero no lo voy a subir. Después me dije, voy a subir este primer video, pero lo voy a dejar en privado. Luego me propuse publicar el video y así fui avanzando. Lo que se logra al hacer esto es llevar tu atención al presente, a lo que sea que estés haciendo en ese minuto, que finalmente es lo único que importa. Utiliza la capacidad que tenemos para proyectarnos al futuro solamente para fijar la intención y luego vuelve a llevar tu atención a la acción que estás haciendo ahora. Aprende a disfrutar del proceso de plantearte metas que te desafíen, pero que a la vez sientas que tus habilidades están a la altura. De esta forma sales de tu zona de confort y el crecimiento personal es inevitable, ya que vas a mejorar tu habilidad y vas a ver cómo tu zona de confort se expande. Y de esta forma podrás enfrentar desafíos cada vez más y más grandes. Acción. Toma algo que deseas lograr y que sabes que te provoca esa ansiedad paralizadora. Y a través de escuchar a tus emociones, determina cuál es un paso intermedio que significa un desafío para ti, pero que te sientes capaz de lograr. Fija la intención, convenciéndote a ti mismo de que ya no vas a la meta, sino que solo vas al siguiente paso. Y escribe un comentario en este video con ese siguiente paso que vas a dar, para que puedas compartirlo con otras personas que están en tu misma situación. Finalmente, toma acción y comienza tu camino hacia el siguiente paso, siempre manteniendo tu atención en lo que sea que estás haciendo en el momento, en el presente. Y cuando lo logres, déjanos saber de tu éxito. Si te sirvió este video, compártelo. Y así podremos ayudar a más personas a superar sus condicionamientos sociales. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Y de alguna forma sentía que tenía que sentirme mal por mi situación actual. A pesar de esto, había momentos en que me daba cuenta de la poca importancia que en verdad tenía toda esta situación. Pero cada vez que esto pasaba, aparecía una voz en mi cabeza que me recordaba todas las razones por las cuales me tenía que sentir mal, las formas en que la vida era supuestamente injusta conmigo y me juzgaba por los errores que cometí. Pero, ¿qué es esa voz en verdad? ¿Soy yo? ¿Dice la verdad? ¿Siquiera es real? ¿Y qué pasaría si no lo es?
Esa voz que escuchamos en nuestra cabeza, que nos juzga y nos victimiza a la vez, es la voz de nuestro ego. El ego es la imagen que tenemos de nosotros mismos.